Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Junto con el ministro Casamiquela y los secretarios de Comercio Interior, la subsecretaria de Competitividad por el lado de Economía y los secretarios de Coordinación y de Agricultura y Ganadería por el lado de Agricultura, acabamos de mantener una reunión muy fructífera, un diálogo, con lo que nosotros denominamos la Mesa del Trigo, los productores trigueros. Participaron 50 asociaciones aproximadamente y hemos hecho un anuncio en torno a la liberación de trigo para exportación. Pero antes de pasar a los detalles del anuncio, aprovecho esta reunión con los medios de prensa para comentarles algunos elementos que justifican las decisiones que hemos tomado, así entendido por el propio sector, que la verdad es que dimos lugar a comentarios y había bastante consenso con respecto al acierto de las medidas y los ritmos planteados. En primer lugar, quería dejar en claro un elemento propio de la cosecha de la campaña anterior, 2012-2013, para el trigo. Estoy exponiendo acá simplemente las estimaciones que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca relevó con respecto a cómo venía la cosecha del año pasado. Lo que muestra esto es que o se equivocaron de medio a medio o les mintieron al Estado, a la sociedad, a los medios con respecto a cuál iba a ser el volumen total de la cosecha. Empezamos en mayo de 2012 con una cosecha que se estimaba en 12,5 millones de toneladas y terminamos en octubre de 2013 con una cosecha real de 8,2 millones de toneladas. ¿En qué redundó esta cuestión? Para los conocedores es obvio, para quienes no conocen, y hablando en lenguaje llano, el mercado interno argentino consume entre 6 millones y medio de toneladas año, y esto es para abastecer básicamente los productos derivados del trigo, las harinas, el pan, galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que necesita el consumo interno. Con una estimación de cosecha de 12 millones y medio de toneladas, sobre la base de esa estimación, se liberaron exportaciones para aproximadamente 5 millones de toneladas inicialmente. Esto es importante porque sobre la base del ruido que se pretende hacer al respecto, quisiera dejar en claro lo siguiente. Todos los excedentes por encima del mercado interno se exportan. El gobierno no tiene absolutamente nada más que hacer y podemos exprimir nuestro cerebro para ver qué hacemos con el trigo excedente que no sea exportarlo. Así que la voluntad del gobierno, por supuesto, es que todo el exceso por sobre lo que consume el mercado interno vaya a la exportación. Ahora, ¿qué problema hay? Como en general, anticipadamente, hay que anunciar cuál es el excedente exportable, si la Bolsa de Buenos Aires, como hizo con la cosecha anterior, dice que son 12,5 millones de toneladas y vienen a ser expertos, de nuevo, o se equivocaron de medio a medio o mintieron, porque no había eso, había 8,2. Entonces, cuando uno facilita o libera las exportaciones por un excedente que no existe, se generan problemas como los que hubo el año pasado de falta de trigo y falta de harina para abastecer la mesa de los argentinos, lo que termina redundando en un incremento significativo en los precios del trigo, de la harina y finalmente de lo que a nosotros nos importa, que es que a la gente no le falte el pan a precio razonable. Pero, de nuevo, son las dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el volumen de la cosecha? Que es objeto de una estimación. Hoy el Ministerio de Agricultura ha publicado su estimación con respecto a la cosecha actual, lo cual es una buena noticia porque está estimada en 9,2 millones de toneladas. Pero el año pasado ocurrió un hecho que es grave,
que es que los órganos privados y quienes informaban al Estado, informaban una cosecha muy superior a la que finalmente se dio, y pujaban, como pujan todos los años, por dar mayores permisos de exportación. La sumatoria de la mentira de los datos y permisos de exportación basados en datos cerrados generó desabastecimiento en el caso del trigo y las harinas a fines del año pasado y aumento de los precios de sus derivados. Este año, con una cosecha, aquí tengo simplemente algunos documentos, pero todos pueden revisar, quien quiera hacer una investigación seria puede ver que efectivamente los organismos privados informaban y decían que la cosecha era muy superior a la que finalmente terminó siendo. Pero que no les quepa ninguna duda, nosotros, y este es un gráfico de los precios, que responden a la dinámica que acabo de decir, y que todo el mundo conoce para la harina, para el trigo y para el pan. ¿Cómo estamos en la campaña actual? Las estimaciones hablan de 9,2 millones de toneladas, son estimaciones que nosotros creemos prudentes. Primera decisión que tomó el gobierno, en lugar de autorizar las exportaciones el año pasado sobre la base de la superficie sembrada, esta vez se está haciendo sobre la base más cierta de la superficie más el rendimiento, es decir, el volumen real de la cosecha. En este momento estamos hablando de 9,2 millones de toneladas. Esto nos habilita a nosotros, que es lo que hemos anunciado ahora, en un marco de prudencia, para que no ocurra lo de la vez pasada, a liberar exportaciones por 1,5 millones de toneladas en este año. Esa sería nuestra estimación, pero hacerlo de manera gradual y secuencial. Es decir, que concretamente, en este momento, lo que estamos autorizando es 0,5 millón de toneladas, con un sistema de diálogo con el sector que nos va a permitir ir incrementando los volúmenes autorizados para la exportación a medida que veamos que el paso y el movimiento de la cosecha atiende a las estimaciones que se están manejando. Es decir, autorizamos hoy 0,5 millón de toneladas y vamos a seguir autorizando a medida que vaya evolucionando el movimiento. ¿Qué es lo que decimos también? Porque nos hablaba el sector, de nuevo, de estimaciones todavía mayores. Basta leer los diarios de hoy para preguntarse quiénes dicen la verdad y quiénes mienten, ¿no? Porque algunos hablan de 10,5 millones de toneladas todavía hoy. Nuestras estimaciones son 9,2. Pero repetimos, si fuera mejor la cosecha, todo el excedente por encima de lo que requiere el mercado interno va a ser destinado a la exportación, ni bien tengamos certeza plena de que no hay ningún movimiento especulativo para perjudicar la mesa de los argentinos y que va a redundar en un incremento del pan en las panaderías. Siempre que cuando eso esté claro, nosotros vamos a autorizar acompasadamente mayores salidas de exportación. El sector se ha manifestado conforme con esta decisión y ya estamos trabajando para el primer 0,5 millón de toneladas con un esquema mutuo totalmente prudencial. Pero de nuevo, repito, ¿en qué cabeza cabe que los excedentes por encima del consumo interno se van a dirigir a cualquier otro destino que no sea la exportación? El gobierno, yo, el ministro, no hacemos nada con el trigo que sobra. Lo que ocurrió el año pasado es que se nos informó un nivel de producción muy inferior, en 4 millones, prácticamente el 50%, a lo que finalmente ocurrió, lo que genera este error de información, genera una creencia de que hay saldos exportables mayores a los que finalmente se verifican. Al mismo tiempo, hemos anunciado 50.000 toneladas de harina, la autorización para la exportación de 50.000 toneladas de harina. O sea, es 0,5 millón de toneladas de trigo, 50.000 toneladas de harina. Los objetivos del gobierno para el sector, obviamente, es garantizar el abastecimiento y el precio del mercado interno. Nosotros no nos quedamos el trigo para hacer nada, simplemente queremos garantizar que los precios internos sean precios razonables
acorde a las posibilidades de los argentinos. Después, dar previsibilidad y estabilidad del precio de compra de los productores locales, exportar los excedentes y de cara a la próxima cosecha, que también hemos anunciado algunas líneas de trabajo, fomentar la mayor superficie sembrada, la mayor producción y la mejora de la calidad del cereal. Quiero hacer un comentario adicional al respecto. Sé, porque he oído que de manera, como decía hoy el jefe de gabinete, con las mismas palabras, irresponsables y grandilocuentes medidas vinculadas a la caída de los derechos de exportación. Y repito, los derechos de exportación, que en el caso del trigo es del 23%, no tienen otro objetivo que garantizar precios internos más bajos que los precios mundiales. No tienen un objetivo fiscal. En el caso del trigo es claro, porque son números mucho más bajos aún que en otros cultivos, como el caso de la soja. El único objetivo, y esto es entendible perfectamente, es transparente, el precio interno, si no hay problemas de abastecimiento y no está corto el mercado, como ocurrió el año pasado, el precio interno tiende a ser el precio de exportación menos las retenciones. Ese es el precio interno, o sea que las retenciones generan una mejora en los precios de la harina y sus derivados en el mercado doméstico. No tiene otro objetivo, así que el que se le ocurre la fantástica idea de reducir los derechos de exportación al trigo, que explique cómo va a ser para que eso no se traslade al precio del pan y que le explique a la gente lo que va a pasar con los precios del pan. Que le explique a la gente qué es lo que va a pasar con los precios del pan. Veía el otro día, para mi sorpresa, al exministro Lavagna, por ejemplo, que fue uno de los que estuvo en la instauración del sistema de retenciones, y que quede claro, este gobierno redujo las retenciones al trigo, no las aumentó, pero lo que quiero decir es que el ministro Lavagna, que había sido un defensor de este sistema, ahora decir que hay que sacarla cuando está posicionado políticamente. Entonces esto tiene intencionalidad política, pero no tiene apoyatura económica, porque es beneficiar a un sector, pero a costa de la mesa de los argentinos. Es algo que este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque esta es nuestra convicción. En una época también, y déjenme hacer un último comentario sobre esta cuestión, donde los problemas al interior del campo tienen más que ver con rentabilidades altas, pero de diferentes niveles, es decir, rentabilidad altísima contra rentabilidad alta, que le hace al productor tomar una decisión en torno a qué cultivo siembra. Entonces, si el trigo compite con la cebada o compite con la soja, no es que al trigo le vaya mal y haya que incentivarlo, porque es como sabemos nosotros, necesita un subsidio, como algunos sectores de la sociedad que están tremendamente postergados. Y estoy refiriéndome particularmente a la zona núcleo, que es la zona que mayores rendimientos tiene. Entonces no es eso, es que el subsidio aparentemente no lo piden para generar una rentabilidad mayor que compite con rentabilidades altísimas. Entonces sectores con rentabilidad extraordinaria, que no es comparable con prácticamente ningún sector, ningún otro sector de la economía. Recordaba yo hoy un poco la debacle, ¿no?, ocurrida en los años 90 con el sector agropecuario, cuando obviamente no había retenciones, pero había un tipo de cambio completamente apreciado que llevó a que en el año 99 aproximadamente 14 millones de hectáreas estuvieran hipotecadas o con irregularidad de 22 millones de hectáreas. O sea, estaba en la ruina el sector agropecuario, y donde la hectárea salía entre $1.000 y $2.000. Hoy una hectárea sale entre $6.000 y $10.000. Para arriba, ¿no? Entonces, lo que nosotros le pedimos a todo el mundo es que si quiere dar esta discusión, estamos dispuestos a darla, pero hablemos de todos los factores. Cuando hablemos de retenciones, hablemos también de tipo de cambio, ¿no? Hablemos de los dos factores que hacen el resultado para el exportador. Cuando hablamos de un cultivo, hablemos también del otro, porque el problema de la sustitución de cultivos no es un problema, y también lo vemos en algunas economías regionales donde han avanzado determinados cultivos, en particular la soja, por encima de otros cultivos. Pero esto no es un problema del gobierno, es un problema de los precios de mercado
de los diferentes cultivos y estas rentabilidades relativas. Rentabilidades muy altas contra rentabilidades altas. Es raro, en ese caso, pedir subsidios o cambios impositivos. Entonces, la verdad es que estamos dispuestos a dar la discusión, pero con seriedad. Estamos defendiendo la mesa de los argentinos, generando un precio del pan que, quitando las estimaciones cerradas del sector privado, estamos hoy en condiciones de decir que tenemos los instrumentos para habilitar la exportación de los saldos adicionales, siempre y cuando esto no afecte el abastecimiento doméstico. Y lo que termina pasando después en la panadería, que no hay trigo y sobre todo aparece la especulación con respecto al trigo, con respecto a la harina, y la bolsita de pan, el kilo de pan lo termina pagando la sociedad argentina a precios siderales. No lo vamos a permitir. Remítanse a las estimaciones privadas para la cosecha pasada. En este caso nuestra estimación es la que tenemos. También tenemos en marcha un fideicomiso para fomentar la producción y hemos firmado hoy un acuerdo con el sector, que es el mismo acuerdo que veníamos firmando, que en caso de falta estén dispuestos a suplirla con importaciones. Así que hay un paquete de medidas que tiene ese objetivo. No es fiscal, no lo hacemos con fines recaudatorios, sino defender el precio de un producto tan básico y tan importante para el argentino como es el pan en la panadería. Muchísimas gracias.